Estamos hablando con Marcelo Turnes. Marcelo, es un problema muy complejo, ¿no? Pero desde el punto de vista legal, ¿qué rol tiene la justicia en este tipo de errores, de sucesos? Bueno, en realidad desde el punto de vista del derecho ambiental, lo fundamental son las cuestiones preventivas que se puedan tomar para evitar que se produzca el daño al ambiente. En el caso en particular de la provincia de San Juan, la provincia de San Juan tiene leyes provinciales sobre evaluaciones de impacto ambiental y las declaraciones de impacto ambiental correspondientes, las cuales esta empresa que actúa a través de una subsidiaria, Barrigold tiene una subsidiaria argentina, complementaron con ese procedimiento, el cual, por supuesto, lo importante es que sea monitoreado, porque una evaluación de impacto ambiental no deja de ser una promesa a futuro. Justamente lo importante es que se realice antes del emprendimiento. Lo que tiene que hacer el gobierno provincial en este caso es monitorear con mucho cuidado que se cumplan los compromisos de la empresa para evitar daños al ambiente. En este caso en particular, que hubo un derrame de cianuro a un cuerpo receptor, se aplican los tipos penales contemplados en la ley 24.051, que es la ley de residuos peligrosos. Bien. Esta ley norma y regula a nivel nacional lo que tiene que ver con los residuos peligrosos. O sea, cuando una sustancia, aunque sea peligrosa, está contenida, por ejemplo, un envase de agroquímicos no fue abierto y tiene el agroquímico dentro, se considera una sustancia peligrosa. Cuando esa sustancia se utiliza, puede ser derramada al ambiente, o ese bidón abierto, por ejemplo, puede ser tirado y contaminar, ahí pasa a ser un residuo peligroso. La ley 24.051 es anterior a la reforma de la Constitución de 1994 y llama a adherir a las provincias para que se apliquen en las mismas. Tanto la provincia de La Pampa, por ejemplo, como la provincia de San Juan adhirieron a la ley 24.051 y dictaron sus decretos reglamentarios para todo lo que tiene que ver con la cuestión operativa. Pero en esta ley se establecen 4 tipos penales, 4 delitos, digamos, que se aplican en forma inmediata a todo el país, porque el Código Penal, que es un código de fondo, se aplica en toda la Argentina, sin importar en qué provincia o lugar nos encontremos. En este caso en particular, digamos, este derrame de cianuro no sucedió con dolo, con el ánimo de hacerlo a propósito, digamos, por decirlo así sencillamente, sino que se debió a un accidente, o a una imprudencia o una impericia. Esto está contemplado, uno de estos delitos, uno de estos tipos penales de la ley 24.051, y establece una pena de prisión que creo que va del año a los 3 años, siempre y cuando no resultare una lesión en una persona, y establece también penas de multa que pueden ser aplicadas en forma conjunta. Por otra parte, hay que tener en cuenta que esta empresa, Barrigold, este emprendimiento, ya es sujeto a una ley provincial, justamente la ley que establece las presentaciones de evaluaciones de impacto ambiental, y esta ley, como la mayoría de las leyes administrativas, establece sanciones de tipo administrativo, que pueden ser apercibimientos, multas, inhabilitaciones o el cierre definitivo del emprendimiento. O sea, acá tenemos 2 tipos de sanciones: sanciones administrativas que puede aplicar directamente la provincia y sanciones de tipo penal que las aplicará un juez penal. Y en su caso siempre pueden ser apeladas por la empresa, digamos, recurridas por la empresa. Digamos, entonces, la actuación de la Barrigold en este caso está dentro de un marco legal nacional y provincial, y también, digamos, puede ser la sanción que pueda recibir, también está contemplada en... Está absolutamente contemplada, está contemplada como sanciones administrativas por parte de la provincia de San Juan en el marco de su ley que regula las evaluaciones de impacto ambiental, y está contemplada como un tipo penal en una ley que es la 24.051, que establece 4 tipos penales relacionados con los residuos peligrosos. Después, digamos, hay un tipo de cuestionamiento que no solo hace a lo legal, sino también a una cuestión más profunda, que es el marco de desarrollo a los cuales se quiere imprimir o aceptar en una región o en un país determinado. Claro. Por ejemplo, la provincia de La Pampa tiene una ley que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de sustancias peligrosas para todo lo que tenga que ver con la explotación y posterior industrialización de minerales metalíferos. En el caso de la provincia de San Juan, por supuesto que esa ley provincial no existe, con lo cual se permiten las explotaciones de minas a cielo abierto. Siempre este tipo de minería causan impactos ambientales que son muy difíciles de
de sobrellevar, digamos. Inclusive el propio socavón de la mina, que es gigantesco, con toda la cuestión operativa a su alrededor, una vez que hay un abandono de mina, es muy difícil de restaurar desde el punto de vista ambiental. O sea, aún no habiendo derrames de sustancias tóxicas, hay un impacto ambiental que es inevitable. Sí, incluso se puede hablar de hasta cómo, bueno, el agua es un elemento vital para los seres humanos, hay una cuestión de derechos. Absolutamente, hay una parte de derechos humanos afectada, sobre todo si hay un derrame, pero incluso no siendo así, la Barrick Gold tiene un antecedente a nivel internacional que es bastante problemático, que es una mina de oro a cielo abierto en Nueva Guinea que se llama Porguera. En este caso en particular, por ejemplo, utilizan el agua para separar el oro de la roca triturada por gravedad. Pero el agua que utilizan sale con millones y millones de toneladas de sedimento y afectó gravemente la vida de los pueblos indígenas de Nueva Guinea que vivían a las orillas de este río, que recibe estos sedimentos, y afectó su forma tradicional de vida. Esa es a nivel internacional, es uno de los conflictos más grandes que tiene la Barrick Gold con respecto al uso del agua en un emprendimiento a cielo abierto. Marcelo, te agradecemos muchísimo, nos has desasnado un poco en estas cuestiones técnicas y legales también. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Nosotros vamos a ver un informe. El invernadero automatizado que funciona en el campus de la Facultad de Agronomía surge a partir de un convenio entre la Universidad Nacional de La Pampa y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Además, forma parte de un plan de mejoramiento de innovación, desarrollo e investigación que lleva adelante la Secretaría de Investigación y Posgrado. Ahora vamos a ver cómo funciona y qué características tiene este invernadero. La realidad es que la Facultad de Agronomía y la Universidad Nacional de La Pampa ya tenía un invernadero, pero no tiene control de temperatura ni control de humedad, no tiene ningún control. Lo único que se intentaba es que las heladas no terminaran matando el cultivo o los distintos ensayos que se llevan ahí presentes en ese invernáculo, o en su defecto que la temperatura no subiera mucho para que se resecara todo el material. O sea, no controlábamos nada. Entonces lo que hemos logrado con esto es controlar, por lo menos en general, casi todos esos parámetros. En este caso, el invernadero automatizado lo que plantea es el control de temperatura, humedad, radiación y luz. El control de todos los parámetros, y en el cual uno ya tiene estandarizado en qué temperaturas estamos trabajando principalmente y en qué humedad. Entonces eso a nosotros ya sabemos que en verano no vamos a pasar de 30 grados, entonces cuando nosotros hacemos una investigación lo referimos a ese parámetro. O sea, nosotros cuando hacemos la investigación tenemos que decir bajo qué parámetros hemos trabajado. Entonces justamente lo que hacemos es decir que vamos a trabajar entre 10 y 30 grados, ya trabajar mucho más fino. O sea, el planteo nuestro es trabajar con especies de verano en verano y con especies de invierno en invierno. Con respecto a la tecnología, lo que tenemos es, primero, tenemos una malla, que esa malla lo que hace es bajar la temperatura, que es lo primero que se cierra. Posteriormente, lo que se prende es un ventilador, que si no logra bajar la temperatura, lo que se realiza es un corrimiento de agua dentro del panel que está hacia atrás, y ese panel lo que hace es pasar de estado líquido a estado gaseoso, y entonces eso hace que disminuya la temperatura. Eso también hace que aumente el nivel de humedad atmosférica. Eso es en el caso para bajar la temperatura. Cuando queremos subir la temperatura, así que estamos por debajo en estas temperaturas invernales, este año casi no ha habido, pero normalmente puede ocurrir, tenemos temperaturas, pueden llegar hasta 14 o 15 grados bajo cero. En esta zona nosotros tenemos mediciones de 12 y de 10 grados bajo cero. Lo que hace es, en la parte superior,
tiene en sí un quemador que lo que hace es producir temperatura, o sea, aumentar la temperatura del ambiente. En estos momentos lo que hay acá en el invernáculo son un trabajo sobre rúcula, otro trabajo sobre trigo. En este caso lo que tenemos acá adelante es un trabajo sobre una investigación del banco de semilla con rolados y quema. Después ahí se está trabajando con una especie que es única en el país, que es Gallardia cabrerae, que es la margarita pampeana, que es una especie endémica del Iguel Calel. Y otro trabajo que tenemos es un trabajo que es con el porotillo, que es una especie que es Rincosia cena, que se está trabajando para la obtención de semillas para el repoblamiento de áreas naturales. Gracias a esta tecnología, docentes, estudiantes avanzados e investigadores de la ULPAM pueden hacer uso de esta infraestructura para sus tareas de investigación y experimentación. Ahora llegamos al final de nuestro programa. La vía de comunicación es ulpamtv@gmail.com. Nos encontramos la semana que viene.